Charlando se entiende la gente. La entrevista en 14 bis. Fabián Amico es titular del Índice Estadístico de Trabajadores de la UMED, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Es una fuente de referencia para tratar de comprender no solamente lo que está sucediendo en el mundo del trabajo, sino también el fenómeno de la inflación en escalada. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días y gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por llamar. A ver, Fabián, antes que nada, el gobierno mostró, el jefe de gabinete en su rendición ante el Congreso el miércoles pasado, una fotografía del empleo que no es mala, es buena, incluso se recuperó a los niveles de prepandemia e incluso indica una recuperación. Lo que pasa es que al contraponerlo con la inflación, la fotografía es preocupante porque estamos hablando de este fenómeno que Cristina Kirchner denominó con atino de trabajadores pobres. ¿Cuál es tu opinión? No, exactamente eso, es una... en términos de la experiencia argentina es una novedad eso, una mala novedad, ¿no? Tal como lo presentabas, porque en general el aumento del empleo registrado hasta por lo menos 2017, te diría, estaba asociado con una mejora de los salarios y una reducción de la pobreza, ¿no? Y ahora está este fenómeno de trabajadores que están ocupados plenamente en empleos registrados y que sin embargo buscan empleo porque no están, digamos, porque los ingresos no son suficientes, ¿no? Entonces genera un doble problema porque antes vos bajabas la desocupación y eso mejoraba la capacidad de los trabajadores asalariados de negociar salarios, y evidentemente si vos tenés trabajadores ocupados que siguen buscando empleo, para los desocupados es más complicado conseguir trabajo con buenos ingresos, que es el motivo por el cual los otros están buscando. Entonces es un combo que dificulta mucho la recuperación de los ingresos, digamos, adicionalmente, ¿no? Y a ver, con el índice de inflación de agosto el 7%, está Interenor el 78,5% y el gobierno que ya proyecta incluso un 94,5%, ¿cómo se hace para detener esta escalada, ¿no? En su momento Martín Guzmán había hablado de anclar expectativas, un poco el presupuesto que envió Massa a medianoche habla de eso, pero ¿cómo ves vos que se puede salir de esta inflación tan alta? Mirá, el tema ahí, las expectativas son una, digamos, consecuencia de lo que ocurre en el proceso real. Es decir, si yo te digo a vos hoy que la inflación viene aumentando al 6-7% anual, es difícil que vos te hagas una expectativa de que en el año la inflación va a ser 60%, digamos, porque va a estar muy condicionado por la historia que estamos arrastrando y por el proceso efectivo. Yo creo que las expectativas vienen después. Acá el problema es que vos tenés que anclar algunas variables que son difíciles de anclar, en buena medida por condiciones estructurales, como por ejemplo el nivel de reserva del Banco Central, pero también por cuestiones que tienen que ver con el acuerdo con el fondo. Si vos no podés bajar la tasa de devaluación, hoy la Argentina está ajustando el tipo de cambio oficial al 6% mensual aproximadamente. Si vos haces un cálculo, eso te da un ajuste del precio del dólar oficial alrededor del 100% anual. Entonces, esa tasa es inflacionaria, digamos. Si vos no podés bajar eso, porque tenés un compromiso de política para ajustar el tipo de cambio oficial cerca de la inflación, se hace muy complicado bajar la inflación. Si además de eso tenemos ya un compromiso de que hay que ajustar en un nivel más importante las tarifas, también se hace difícil, digamos. Entonces, yo creo que no hay mucho misterio entre los economistas en cómo se puede contener la cuestión inflacionaria. El misterio acá es más relacionado con los condicionamientos que operan sobre la política económica y cómo se pueden sortear, digamos. Ese me parece que es el punto, ¿no? Cuando hablas de condicionamientos te refieres a condicionamientos políticos domésticos y también los externos por los acuerdos pendientes con el fondo. Exacto, fundamentalmente por lo del fondo, porque uno podría decir, bueno, ¿viste? Es más fácil
en algún sentido, superar los obstáculos políticos internos, quizá, pero bueno, lo del fondo, el tema de haber heredado el endeudamiento con el fondo, bueno, que te pone siempre al borde de una revisión que te puede poner en, digamos, en una calificación baja y que te genera automáticamente presión cambiaria, digamos. Entonces, eso condiciona mucho, exactamente. Sí. ¿Crees que el gobierno no tiene escapatoria para implementar algunas reformas que el fondo plantea en alguno de sus borradores sobre el caso argentino? Me estoy refiriendo posiblemente a modificar el sistema de jubilaciones, tal vez tocar la legislación laboral. Yo creo, me da la sensación que eso no está hoy en la agenda de este gobierno y no está en la agenda del fondo con el gobierno actual. Ha habido declaraciones de algunos representantes del fondo que este tipo de agendas se deja para el próximo gobierno, digamos. A mí me parece que el problema es un poco más, menos estructural en este sentido, sino en el sentido de que si vos no podés moverte un poco de, digamos, de lo pautado con el fondo, por ejemplo, tener una tasa de evaluación menor, se hace muy difícil, digamos, controlar la inflación. Yo creo que esas agendas, sospecho, no van a estar planteadas para este gobierno, van a estar en la discusión del próximo gobierno, sea cual sea su signo, digamos, ¿no? Bien. Fabián, a ver, en la ley de presupuesto que envió anoche Massa prevé una inflación del 60%. Ya sabemos que la ley de presupuesto no es una hoja de ruta y es lo que el gobierno prevé para el año que viene, pero si ya está previendo un 35% menos de inflación de lo que cerraría 2022, ¿es un desafío cumplible, por decirlo de alguna manera? Mirá, es dependiente, en mi opinión, de lo que te acabo de mencionar. O sea, yo lo veo, si vos lo mirás desde la perspectiva actual, es de difícil cumplimiento. Digamos, pueden ocurrir cosas, yo siempre digo, hay que cuidarse mucho de hacer pronósticos en economía, porque la política económica te puede dar sorpresas, incluso buenas, digamos, pero hoy luce muy complicado ese objetivo, porque por esto que te digo, fíjate que las mediciones del INDEC no pueden dar una inflación más baja del 6, del 5 y pico, incluso, bueno, están dando el 7, digamos. Si no hay grandes cambios en las variables importantes que motorizan la inflación, es de difícil cumplimiento, me parece a mí, ¿no? En principio. Pero bueno, pueden pasar cosas más adelante, no sé. Fabián, vos sos un experto en ver las estadísticas laborales e incluso ahí en la UMED trabajan mucho con estos relevamientos. Al ver la fotografía del empleo hoy, ¿qué sectores son los que te llaman la atención porque vienen creciendo y que muestran un dinamismo y una recuperación? No, mirá, ha habido una recuperación muy importante de todos los agregados de empleo. Es cierto también que el empleo está teniendo todavía hoy un componente muy importante de empleo informal, pero menos que en el gobierno de Macri. Creció bastante más el empleo formal, digamos, con esta característica que estábamos diciendo. El problema de esto es que el empleo responde al propio crecimiento, digamos, ¿no? Cuando la economía crece hay una relación que no es lineal entre empleo y crecimiento, pero el empleo crece cuando la economía crece. Y es probable que, producto de las medidas que tienen que ver con la cuestión fiscal, más producto de la propia aceleración inflacionaria, la economía empiece quizá a desacelerar un poco y eso desacelera el crecimiento de la tasa de empleo. Pero bueno, insisto, ha habido un crecimiento del empleo registrado que está muy asociado con el importante crecimiento que tuvo la industria, básicamente, que es la generadora de empleo registrado, digamos. Y bueno, y eso ha sido positivo y es, incluso te diría, bastante sorprendente en un punto, justamente porque, digamos, pese al estancamiento de los ingresos,
el crecimiento y el empleo han mostrado una resistencia importante hasta ahora, digamos. Así que, bueno, eso ha sido, a pesar de, digamos, de esta cuestión inflacionaria que juega en contra, un dato positivo, ¿no? Diputados del oficialismo están empujando en el Congreso, en la Comisión de Legislación Laboral, una reducción de las horas legales de trabajo. O sea, quieren reducir las horas porque creen que ese es un atajo para crear más empleo registrado. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, lo veo como un objetivo loable, digamos, pero no sé si es la forma de conseguirlo, francamente. No tengo mis dudas ahí, porque justamente esta situación que estamos conversando, esta descripción que estamos viendo del mercado de trabajo, tanto en términos de empleo como de salarios, el fenómeno de empleos ocupados, registrados, que sin embargo tienen ingresos bajos, lo que denota es un bajo nivel de negociación o un poder de negociación menor de los trabajadores que en la experiencia pasada. Entonces, yo creo que las condiciones de empleo son muy dependientes también de esas condiciones de poder y esas relaciones de poder en el mercado de trabajo. Entonces, me parece un buen objetivo decir, bueno, nos gustaría que, digamos, que haya más empleo, pero veo difícil ese objetivo que se pueda cumplir si la economía no puede seguir creciendo de manera robusta, digamos, y si no se modifican básicamente las condiciones de negociación en el mercado de trabajo. ¿A qué voy con esto? Principalmente si los ocupados, si los que están ocupados plenamente consiguen mejores salarios y dejan de buscar empleo para conseguir mejores salarios, eso va a beneficiar la fortaleza del mercado de trabajo, y este tipo de medidas podrían ser en la práctica más fáciles de conseguir, ¿no? Pero en estas condiciones es un poco más complejo, ¿no? Y el proyecto para, de alguna manera, de traspasar beneficiarios de planes sociales al empleo registrado, ¿qué viabilidad le ves a ese proyecto? Porque los antecedentes y las experiencias anteriores con el Plan Empalme, por ejemplo, durante la gestión de Macri, no fueron para nada exitosas, a pesar de que el gobierno anterior también la había vendido con bombos y platillos y tenía una esperanza de registrar 400.000 trabajadores. ¿Crees que puede funcionar? Mira, va en línea con lo que te dije antes y coincide un poco con lo que vos estabas diciendo, en este sentido. Y es muy reveladora la experiencia de los primeros dos gobiernos del kirchnerismo. Cuando en la crisis de 2001 explotaron la cantidad de planes sociales, de trabajo, digamos, de programas sociales, de empleo y todo ese tipo de cosas, esos planes se fueron disminuyendo a lo largo del tiempo por la propia actividad económica que empezó a absorber empleo, y particularmente empleo registrado. Entonces es muy fácil, si yo tengo un plan social donde me pagan 100 y tengo acceso a un empleo donde puedo ganar 300, voy a terminar trabajando por 300 y abandonando el plan social. Lo dificultoso acá es que cuando la economía se estanca en la creación de empleo de calidad, florece, entre comillas, los planes sociales y el empleo registrado. Es una manifestación de que la economía no está generando empleo de calidad. Entonces, ese traspaso yo lo veo como algo factible si la economía crece y genera empleo de calidad. Si no, va a ser muy difícil, digamos. Me parece que un poco respondiendo a lo que vos decías de la experiencia del gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior, sí. Pese a un periodo breve de 2017 que hubo crecimiento económico, después la economía permaneció estancada, directamente no generaba empleo, más bien destruía empleo, y eso hace imposible que la gente, si la gente no tiene otra fuente que no sea el trabajo para vivir, tiene que vivir de algo, digamos. Entonces se hace muy compleja esa transición, ¿no? Voy a las negociaciones salariales, a las paritarias, un segundo, porque al ver los índices de inflación y al ver algunas revisiones que están teniendo algunos sectores, no recuerdo, al menos en el corto plazo, tener tantas revisiones o reaperturas de una misma negociación, ¿no?
¿Recordás vos algún antecedente similar? Por ejemplo, no sé, Wokra ya viene negociando salarios 3 o 4 veces. Es el mismo caso que Bancarios, que está pidiendo la reapertura. ¿Nos tenemos que acostumbrar a este escenario de negociar salarios más de 3 o 4 veces al año? Sería positivo que no nos acostumbráramos, ¿no? Pero no es un problema de los salarios, es un problema de la inflación. Si vos querés buscar antecedentes de esto, yo no sé qué edad tenés vos, pero hay que buscar antecedentes de la década del 80, donde el acortamiento de las negociaciones salariales responde a permanentes aceleraciones de la tasa de inflación, digamos. Y eso no es bueno porque justamente en este esquema, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? La inflación está siendo empujada por el tipo de cambio, las tarifas y los precios internacionales. El gobierno abre paritarias para que los salarios traten de acomodarse, los salarios no llegan a acomodarse en las aceleraciones, sino después, y en el medio se acortan las revisiones. Entonces la economía no tiene ningún ancla nominal, la inflación se puede ir todavía más arriba, digamos. Y eso es muy problemático porque, digamos, el acortamiento del plazo de negociación de los salarios y de los contratos en general siempre trae implícito una aceleración de la inflación. Entonces, en los años 80, cuando vos tenías una inflación mucho más alta que ahora, con condiciones muy distintas a la de ahora, terminabas negociando todo con una frecuencia mensual y no lo hacías más corto porque no tenías información, digamos. Pero, ¿entendés? Pero esto es un mal síntoma, e insisto, no es culpa del sector asalariado, porque el sector asalariado viene corriendo de atrás. Es el tema de que la inflación se acelera, entonces es una muy mala señal, digamos, ¿no? Fabián, a ver, lo último, y teniendo en cuenta que sos un conocedor y que trabajás con estadísticas, hay un trabajo que me tomo siempre la semana previa que el INDEC de la inflación mensual, que es tratar de manotear 3 o 4 índices que surjan ya sea de consultoras privadas, de otros trabajos de consultoras públicas o el índice de precios del gobierno de la ciudad, y me estoy llevando una gran sorpresa de que vienen en línea más o menos todos, además de la sorpresa por el número. La sorpresa que me llevo es porque son variaciones más o menos idénticas. A lo que voy es, podemos olvidarnos ya de ese INDEC que no poco creíble de la otra gestión kirchnerista, y ya podemos hablar de un INDEC saneado con estadísticas fiables. Sí, totalmente. A ver, ahí hay una discusión, en todo caso, que es más técnica, que es previa a lo que había ocurrido en 2007 con la intervención del INDEC, que ya había una discusión, pero que es de carácter más técnico, que es cómo mejorar la producción de estadísticas. Evidentemente es mejorable, pero no hay ninguna duda del sesgo que tiene el INDEC. El INDEC está midiendo correctamente. Lo que vos decís lo certifica todo el mundo. En esto no hay ninguna grieta, digamos, en el sentido de que todas las estimaciones privadas de inflación en su tendencia, no exactamente en los números, porque las canastas que medimos todos son relativamente distintas. En la canasta que medimos nosotros, alimentos tiene un peso más grande, digamos, pero digamos la tendencia es similar en todos. Entonces eso quiere decir que estamos todos midiendo la inflación en la misma dirección. Después hay más producción de estadística que se podría hacer, que otros países tienen mejor producción que nosotros, que no está relacionado necesariamente con la inflación. Por ejemplo, cuestiones estructurales de la economía, tener una matriz de insumo-producto actualizada, cosa que nosotros no tenemos, digamos. Bueno, ese tipo de cosas. Pero en el tema de inflación, la inflación está medida correctamente, en la medida en que se puede medir, digamos, ¿no? Así que no, creo que diste en la tecla es uno de los pocos espacios donde no hay grieta, ¿no? Totalmente, no, fíjate que no hay ningún cuestionamiento, digamos. No hay cuestionamiento. Ha habido cuestionamientos, hasta donde yo conozco, de alguna provincia en relación a la medición de la pobreza, pero cosas, digamos, muy secundarias en términos del aspecto macroeconómico nacional, ¿no? Así que no, en ese sentido creo que no hay mucha discusión. Quise traer el tema justamente en tiempos en los que tanto oficialismo como oposición
hablan de canalizar un diálogo que hoy parece imposible. A partir de lo que sucedió con la vicepresidenta. Pero eso es otro tema, Fabián. Te agradezco tu tiempo, clarísima la explicación, y esperamos que estos indicadores mejoren y que se encamine la situación económica. Pero todo muy claro y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Fabián Amico, titular del Índice de Estadísticas de Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, pasó por 14 bis.